la empresa, los empresarios que no participamos directamente invirtiendo en educación ganamos. ¿Por qué? Porque tenemos mejor producto, tenemos gente más capacitada que nos va a dar de ganar. Y gana la sociedad. Un país educado, sin lugar a dudas, es un país con calidad de vida mejor. Entonces, yo acá los invito a todos ustedes a invertir en este excelente negocio. Hay dos tipos de inversión en la cual ustedes pueden participar y dos compromisos en los cuales pueden participar, porque yo soy una persona muy concreta, soy muy cartesiano. Yo veo aquí dos tipos de negocio. Uno, la inversión en entidades educativas, y muchos lo han hecho, ¿no? Aquí vemos instituciones como IPAE, como TecSoup, como la UPC, Apoyo inclusive, que son inversiones directas en las cuales el empresario puede tener una ganancia importante en un negocio que no le es ajeno, porque educar no es privilegio, como se ha visto, de aquellos que estudiaron pedagogía. Creo que entrar en el negocio educativo puede ser algo muy atractivo para cualquiera de nosotros. Y es un negocio con rendimiento de corto plazo. Hay otro negocio, el negocio que tenemos que hacer todos, de acompañar los esfuerzos educativos y mejorar la calidad en el Perú. Creo que son dos ámbitos diferentes que, como a mí me han pedido compromisos, y yo vengo diciendo hace tiempo que tenemos que dejar el hay que por el vamos a hacer. Entonces aquí no es que hay que hacer algo, sino hagamos algo, pues, ¿no? Comprometámonos en algo. En cuanto al acompañamiento del empresariado a los esfuerzos educativos, desde el Congreso de la empresa de CONFIEP del 2006 nació la idea de crear Empresarios por Educación. José Miguel ha estado esta mañana y creo que CONFIEP ha generado un espacio, una entidad que debería ser, en mi opinión, digamos, la entidad alrededor de la cual diferentes empresas de cualquier sector, sea minería, agro, pesca, puedan acudir para acompañar, como digo y repito, los esfuerzos del gobierno o de las entidades privadas en mejorar la calidad de la educación. Yo soy fundador de Empresarios por Educación, o sea, CONFIEP tiene un compromiso. Nos dimos cuenta que el problema educativo, cambiar la educación al Perú, y como se ha dicho, es de una o dos generaciones. ¿Por dónde comenzamos? Entonces se ha comenzado, y creo que es válido, por la educación básica y por mejorar la calidad de los maestros antes de los alumnos. Entonces, creo que el primer paso es efectivamente tratar de hacer programas para que los profesores tengan una mayor capacidad de enseñanza, para que los alumnos puedan tener también una mejor, unos mejores niveles. En ese sentido, el compromiso de los gremios está alrededor de Empresarios por Educación. Pero yo en CONFIEP tengo un plan de trabajo que incluye otro tema importantísimo que creo que no se ha tocado, es el tema de la descentralización. O sea, si los niveles educativos del Perú son bajos y malos en Lima, en el resto del país son pésimos. Entonces, yo creo que tenemos que centrar en ese sentido de acompañar la calidad de educación, más que Lima, provincias. Salir, nuestras empresas están localizadas no solamente en Lima, nuestras empresas están localizadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Creo que es obligación y un excelente negocio de los empresarios nacionales invertir esfuerzos en acompañar o mejorar la calidad de educación en provincias, en las zonas más alejadas del país. Ese probablemente, porque estaba viendo, hablaba de Julio Velar, del rendimiento de la educación, probablemente el mayor rendimiento va a ser aquel que se dé en los lugares donde los índices educativos sean los peores. Ahí es donde se necesita, con menor inversión, probablemente se va a conseguir un mucho mejor resultado. Entonces, nosotros en CONFIEP, y quiero, cuando digo nosotros, ustedes, porque todos, repito, somos parte de eso, creo que tenemos que participar activamente, aglutinándonos alrededor de las instituciones gremiales.
Creo que los esfuerzos individuales de cada empresa de ayudar al colegio vecino de la esquina son muy loables, muy válidos, pero es necesario que se nucleen alrededor de ciertas instituciones. Y pensamos nosotros que las cámaras de comercio, que son las instituciones que aglutinan a los empresarios de provincias, deben ser repotenciadas. Los empresarios deben participar activamente en las cámaras de comercio de cada una de sus provincias, porque es a través de ellas, pensamos nosotros, que se puede lograr la mejor representatividad, la interacción con los alcaldes, con los gobiernos regionales, etcétera, donde probablemente se tenga el producto final más adecuado. Entonces, el compromiso es actuar, y creo que Empresarios por la Educación lo está haciendo a través de diferentes redes en provincias, pero yo les pido a ustedes ese compromiso. El segundo compromiso, el otro nivel, digamos, y este es un nivel de, como digo, de educación primaria básica. El segundo nivel y el otro problema es el nivel técnico superior. En el nivel técnico superior tenemos un problema gravísimo. La oferta y la demanda no se encuentran. O sea, no sé si hay un punto, pero creo que la demanda de técnicos, la demanda de profesionales no está siendo satisfecha por la oferta. ¿Cómo hacemos? ¿Qué espacio encontramos para poder hacer que ese punto de oferta y demanda se encuentre? Creo que las instituciones educativas en el Perú que se han presentado aquí son los mejores ejemplos de lo que hay en el país, pero no nos engañemos. En el Perú está lleno de instituciones educativas de pésima calidad, que en realidad engañan a los alumnos, que les hacen pagar unas cuotas exorbitantes para darles una educación pésima, no mala, pésima. Los alumnos son realmente engañados. Y eso lo puedo decir acá y creo que todos lo sabemos y no es ningún secreto. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo hacen las instituciones serias como la UPC, TecSoup, IPAE, etcétera, para levantar el nivel técnico y profesional? ¿Hacemos un gremio? En algún momento yo pensé, hay dos sectores que me faltan en CONFIEP, el gremio de salud y el gremio de educación. Son dos sectores que son excelentes negocios. O sea, las clínicas, el servicio de salud está en manos privadas, no hay gremio. El sector de educación, bueno, excelente negocio, no hay gremio. Pero no sé, estoy en la duda, pero lo que sí creo que es sumamente importante, y yo quisiera abrir el espacio de CONFIEP, que aquellas instituciones como IPAE, y los invito, el lunes 5 de octubre a las 11 de la mañana en CONFIEP, por favor, IPAE, TecSoup, la UPC, Apoyo, Felipe, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no nos juntamos para ver de qué forma podemos, los empresarios, amigos nuestros que están los lunes en CONFIEP, junto con los empresarios que tienen instituciones educativas, para ver de qué manera podemos hacer eso, juntar la oferta y la demanda, mejorar los niveles de educación, ponerle trabas al engaño, ver cómo actuamos para que no proliferen los institutos y las universidades, sino que hayan buenas. Se trata de que hayan buenas universidades, no muchas, buenos institutos, no muchos, buenos técnicos. Entonces, yo creo que para salir del subdesarrollo se necesitan tres cosas fundamentales: educación, educación y educación. Y la cita es el lunes 5 de octubre a las 11 de la mañana en CONFIEP. Gracias. Bueno, agradecemos a las personas que han integrado este panel en la última sesión, a Federico Ortiz de Ceballos, a Pepe Klimper, a Agnes Franco y a Ricardo Briceño. Creo que han hecho una excelente síntesis respecto de lo que ha sido este evento, y además Ricardo ya ha planteado una agenda que es muy concreta: reunirse el 5 de octubre para empezar a discutir temas
realmente concretos y claves sobre el tema educativo. En realidad, la experiencia peruana y la internacional lo dice, las instituciones educativas más exitosas son aquellas que van de la mano con los empresarios para los cuales esas instituciones se están formando. Creo que ese es un elemento clave. El otro elemento clave seguramente y necesariamente tendrá que ser el tema de la acreditación. No se pueden tener instituciones de calidad si no se eliminan algunas que no responden a ese propósito. Y en ese sentido creo que el sistema de acreditación puede ayudar en eso. Muchas gracias. Los invitamos a tomar asiento e invitamos a Jorge Isuski, a Mercedes Araos, a que vengan a clausurar el evento. Bien, volviendo a mi papel de maestro de ceremonias, invito a la ministra Araos y a el presidente de IPADE, Jorge Isuski, para despedir esta jornada que creo ha sido intensa, interesante y que debe tener alguna forma de continuidad. Este es el tercer ministro del día, de lejos, por supuesto, el más simpático. En día de Consejo de Ministros, además, o la educación es súper importante o el Consejo ha estado muy caliente o muy aburrido, pero creo que podemos optar por que la educación es muy importante. Le quiero pedir a Jorge Isuski, presidente de IPADE, que nos diga unas palabras finales. Doctora Mercedes Araos, ministra de la Producción, estimado Roberto, señoras y señores, permítanme comenzar destacando vuestra participación en este foro como testimonio del creciente compromiso de los empresarios por una mejor educación para todos los peruanos. Las experiencias que hemos revisado y otras muchas en curso muestran que nuestro compromiso es concreto, que ya no nos limitamos a llamar la atención sobre la importancia de la educación, que estamos asumiendo la responsabilidad de trabajar conjuntamente con el Estado, con la sociedad civil organizada, con los padres de familia. Por encima de todo, nuestra participación en esta CADE por la educación es testimonio de que no estamos satisfechos, que sentimos que hemos avanzado poco y que no nos resignamos a que los peruanos reciban una educación de baja calidad. Y sobre todo, que estamos dispuestos a comprometernos más, a hacer más. ¿Por qué nuestra educación no mejora? O más precisamente, ¿por qué es tan lento el cambio hacia una educación de calidad? Es una pregunta que, estoy seguro, nos hacemos no solo quienes estamos hoy aquí, sino la mayoría de empresarios y de peruanos. Es cierto que estamos recién comenzando a voltear la página a décadas de escaso desarrollo, de crecimiento económico limitado o nulo, de deterioro del tejido social y de la capacidad de gobierno. Algunas de las secuelas más graves de este proceso son una educación masificada, pero de baja calidad, y un Estado con escasa capacidad de gestión. Esto explica en parte por qué no se concreta una ruta de cambio clara y convocante, porque a pesar de los enormes esfuerzos por la mejora desde el Estado, estos resultan insuficientes. Las reglas de juego del sistema político incentivan a la acción del corto plazo, pero la educación requiere cambios importantes y cuyos resultados solo son visibles a largo plazo. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, nos queda la sensación que se podría hacer más, de que nuestra responsabilidad como empresarios es mayor y de que aún no hemos asumido el reto en toda su dimensión. Es evidente que la prioridad de la educación es aún un consenso blando. Pocos lo cuestionan, muchos aceptan estar de acuerdo. Lo real es que aún no sentimos como si fuera en carne propia la urgencia de mejorar la educación de todos los peruanos.
Conocemos que la mayor aspiración de las familias pobres es una buena educación para sus hijos, porque es la principal fuente de inclusión y movilidad social, porque genera un mínimo de igualdad de oportunidades para desarrollarse como persona y porque es motor del emprendedorismo. Vivimos con la esperanza de que como país estamos a medio camino hacia la prosperidad. Nos inquieta que la principal amenaza en este camino sea la inestabilidad política y social, que se alimenta de la frustración acumulada, de la persistencia de bolsones de pobreza y también de la expectativa de soluciones milagrosas. Un elector sin educación de calidad seguirá siendo vulnerable a la demagogia y a los engaños. Los empresarios estamos actuando para aportar por una mejor educación, pero parece no ser suficiente. La empresa siempre ha tenido un rol fundamentalmente económico productivo. Creamos riqueza, generamos empleo, pagamos impuestos. Adicionalmente, muchos empresarios contribuimos por compromiso, por responsabilidad social y hasta por filantropía, pero también hay muchos empresarios que lo hacen por convicción. Para la opinión pública, la palabra empresario tiene connotaciones positivas para muchos y negativas también para otros. El crecimiento económico nos hace más visibles, nos ven dinámicos, nos ven exitosos, en proceso de crecimiento. Por lo tanto, es previsible que muchos conciudadanos tengan expectativas de que colaboremos más en el esfuerzo de derrumbar a nuestro país. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿debemos comprometernos más? ¿Podemos asumir un mayor compromiso los empresarios? Aportar a la educación es quizás la mejor forma de acercar empresa con la sociedad. Tenemos una valiosa oportunidad y una gran responsabilidad. La urgencia es aún mayor porque a nivel global ya se han diferenciado los países con economías de conocimiento, porque a pesar de la previsible bonanza en los precios de las materias primas, del mayor acceso a la tecnología para la manufactura, estas no serán suficientes para la prosperidad de las naciones. Hace más de una década, y luego de la crisis financiera que conocemos como asiática, Corea tomó la decisión de transitar de una economía de producción a una de conocimiento, y una de sus primeras acciones fue reformar su educación para hacer viable esta opción. No es el único caso. Irlanda, Finlandia, China e India incrementan sostenidamente su inversión en educación, en ciencia y tecnología, porque son conscientes de lo que les sirve hoy es insuficiente para seguir avanzando en el futuro. A otra escala, Vietnam y Tailandia siguen procesos similares. ¿Qué decisión hemos tomado nosotros? ¿En qué país queremos vivir? ¿Tenemos una respuesta como Estado, como nación? El definirlo será un proceso complejo por nuestra diversidad y fragmentación. Sin embargo, lo que hagamos hoy en educación, en competitividad, en ciencia y tecnología, condicionarán el lugar que podamos ocupar en el mundo. Tenemos que recuperar la educación y la formación de líderes porque de ello depende la viabilidad como país y como empresas, porque la educación representa el punto de encuentro entre desarrollo humano y desarrollo sostenible, y porque es un compromiso ético con nuestros conciudadanos, sobre todo con los más pobres. Es necesario el concurso de todos los actores de la sociedad. Jorge Basadre, en uno de sus artículos, dijo: la educación y la cultura son tareas y atribuciones de la sociedad toda, no solo del Estado. Debemos hacer un esfuerzo conjunto, un efectivo acuerdo nacional para sacar adelante nuestra educación, con medidas radicalmente nuevas y audaces, donde el centro de atención sea el proceso de aprendizaje y no nos perdamos en las dificultades que obviamente encontraremos en el camino. El proyecto educativo nacional ya nos señala esa ruta. La única manera que tenemos de lograr cambiar nuestros saberes, actitudes y valores en esta cambiante sociedad es que todos asumamos nuestros roles predicando con el ejemplo y trabajando más de los que nuestras propias responsabilidades nos le exigen y poniendo a disposición de esta gran tarea a nuestros mejores talentos, ya que no tendremos asegurado el largo plazo si no tenemos paz social y una sociedad en donde la distribución del conocimiento sea equitativa. Si la sociedad civil y los empresarios predicamos con el ejemplo, tendremos mayor autoridad para reclamar al Estado que haga bien su trabajo. Por su parte, el Estado también tiene que dar el ejemplo.
trabajando por una educación de calidad, con equidad, empoderando la escuela, entendiendo que la diversidad geográfica de nuestro país hace imperativo que el modelo educativo de la costa no pueda ser igual al de la sierra o al de la selva, descentralizando la toma de decisiones, asignando recursos, invirtiendo en la educación técnica, en la investigación, articulando la oferta educativa con las demandas del sector productivo e incentivando la pronta puesta en marcha de los sistemas de acreditación y certificación educativa. ¿Qué más podemos hacer los empresarios para aportar una mejor educación en el Perú? Hoy en día hemos visto varias. Una ruta validada a nivel internacional son las alianzas públicas-privadas. En ella confluye el rol normativo del Estado a nivel de políticas, financiamiento público y la gran capacidad de gestión del sector privado. En Latinoamérica y en el Perú, la red Fe y Alegría es un modelo de escuelas públicas con administración privada que permite mejorar sustancialmente la calidad de la educación. La descentralización es otra oportunidad porque es posible potenciar el impacto de las alianzas públicas privadas. Los gobiernos regionales y locales tienen carencias graves para conducir la gestión educativa a su cargo y muchos de ellos están permeables a la participación del sector privado para mejorar la educación. Otra vía muy importante es el desarrollo de experiencias de excelencia. Hemos visto el día de hoy experiencias que funcionan, que son efectivas, como el caso de Empresarios por la Educación, TecSoup, Cayetano, UPC, Agraria La Molina. Sin embargo, son la excepción, no la regla. ¿Por qué no multiplicamos esas experiencias? ¿Qué nos impide hacerlas? Un tercer camino para incrementar nuestro aporte a la educación son los emprendimientos educativos, del cual nuestro invitado que vino de Chile nos habló el día de hoy. Las iniciativas educativas privadas se iniciaron hace más de un siglo desde la sociedad civil, especialmente desde la Iglesia Católica. Más recientemente se permitió el establecimiento de las empresas educativas. A pesar de que los emprendimientos educativos privados han crecido significativamente, su participación en educación es aún insuficiente. Si nos comparamos a otros países, y muchos de ellos también, muestran serias deficiencias de calidad. Es indispensable multiplicar los emprendimientos educativos. Esto requiere también un compromiso ético de las entidades educativas y de los promotores, certificando la calidad del servicio que brindan, entendiendo que en educación la rentabilidad no es el único objetivo, sino que la responsabilidad que nos corresponde tiene que ver con la calidad de los servicios educativos que brindamos, con la responsabilidad por la autonomía de la que se goza y con la responsabilidad de articular la oferta educativa a las necesidades del país. Incidir directamente a la mejora de la educación pública es una cuarta posibilidad que los empresarios ya estamos iniciando. Existen diversas iniciativas para lograr mejoras específicas en el aprendizaje de materias clave, para facilitar material educativo, para mejorar la capacidad de los directores y los docentes. Muchas de ellas corresponden a programas de responsabilidad social, pero hay otras que tienen un propósito más ambicioso. Permítame hablar en primera persona para referirme al programa de Escuelas Exitosas, un esfuerzo conjunto de IPAE, de Empresarios por la Educación y de diversas empresas conscientes de su responsabilidad con la sociedad. Este proyecto es ejecutado en convenio con el Ministerio de Educación y está orientado hacia la educación básica en las zonas rurales, aquellas donde la calidad educativa es más deficiente y donde el impulso del cambio es muy débil. Este programa, a cargo de la Escuela de Directores y Gestión Educativa de IPAE, en el presente año viene articulando 60 redes, más de 600 escuelas en 12 regiones del Perú, trabajando con 849 directores y docentes, y hoy día tiene 42.000 alumnos que reciben el programa. Y nos hemos trazado la meta que un año y medio más el programa de Escuelas Exitosas alcance al 10% de la educación rural del Perú, es decir, 200 redes, 2.000 escuelas y 100.000 alumnos beneficiados. Finalmente, las empresas podemos incrementar la inversión mejorando la competencia de nuestros trabajadores, lo que redundará directamente en el incremento de la productividad. Recordemos que invertir en educación es también invertir en que los peruanos sientan que hay futuro. Con todo esto no afirmo que con la educación basta. Lo que quiero resaltar de lo reflexionado por nosotros el día de hoy es que sin educación universal de calidad no lograremos mayor competitividad, estabilidad democrática ni calidad de vida. Es por esta razón que desde IPAE, al conmemorar 50 años de vida institucional,
hemos convocado esta CAE, reafirmando que el compromiso con la mejora de la educación para los peruanos es parte de nuestra misión. Correspondemos así a una necesidad del país y al propósito de nuestros fundadores. Fueron ellos los que promovieron iniciativas fuera y dentro de IPAE para generar una mejor educación. Durante los 50 años de vida institucional hemos honrado este compromiso y con la seguridad de que compartimos un propósito común, de que queremos que la prioridad de la educación no siga siendo un consenso blando, es que más que unas palabras finales reitero el compromiso de quienes hemos participado el día de hoy, para unirnos, Estado, sociedad civil y empresarios, generando sinergias y potenciando esfuerzos, para buscar formas creativas de aportar, asumiendo un liderazgo efectivo con el objetivo de acelerar la mejora de la educación para los peruanos. En suma, para trabajar por el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Señora ministra, quisiéramos escuchar sus palabras y la clausura antes de invitar a nuestros amigos al cóctel de clausura. Muy buenas noches a todos, Roberto, Jorge. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación, porque casi no la acepto. Y fue por temas de trabajo y esas cosas, y además porque me sorprendió que me pusieran a mí en la clausura y no al ministro de Educación, y no había visto al ministro de Educación en el programa. Y decía, este es un tema de educación, ¿qué tengo yo que hacer aquí formalmente en el tema? Aparte de ser una educadora de por vida, ¿no? Comencé a hacerme la pregunta, pero fue bueno porque al hacerme la pregunta comencé a preparar mi exposición. Y es bien interesante porque comencé a volver a reenfocar el tema en lo que siempre hemos vivido desde mi vida académica o del Consejo de Competitividad o desde que hicimos algunas innovaciones en el Consejo de Competitividad con el tema de educación, porque la gente del Consejo Nacional de Educación que tenían un plan decía que nosotros, aquí está un amigo que nos convenció, que nosotros lo íbamos a contaminar con la visión empresarial de educación. Y eso se cambió, esa visión en ese momento. Y así comenzó la reflexión, ¿no? ¿Qué hago aquí? Bueno, la verdad sí tiene un sentido. Si yo quiero hacer de un país más productivo, más competitivo, lo que necesito es lo más fundamental, el capital humano. Y ese capital humano lo tenemos que motivar, lo tenemos que desarrollar. Y ciertamente ya aquí han escuchado los ejemplos de múltiples países donde la inversión pública se puso y dedicó de manera importante a fortalecer las capacidades de su educación básica. Hemos hablado de Corea, se ha hablado de casos como Irlanda, los países nórdicos, donde la prioridad fue el capital humano. Pero creo que todavía falta el ingrediente más importante. Esos milagros económicos ciertamente se dan una vez que ese capital humano está involucrado directamente con el corazón del sector empresarial. Y creo que ahí está el camino más importante por donde tenemos que recorrer esta actividad. Creo yo que el saber que por fin, formalmente ya tenemos una CAE de educación y que podemos seguir no solo reflexionando, sino proponiendo a partir de la CAE de educación, ya es el primer paso. Como le dije, cuando hicimos el trabajo en el Consejo Nacional de Competitividad, la gente de educación nos miraba mal. Y decía, y acá está Agnes, que debe recordarlo, de aquellas épocas también lo hemos conversado, nos miraban realmente mal. Y cuando dijimos, no, incorporemos su plan, porque es necesario para nosotros ser competitivos. ¿Qué? ¿Nuestro plan? ¿Alguien lo está valorando, considerándolo del sector privado? Esa era la realidad cuando lo hicimos. Y comenzamos a debatir, y comenzamos a incorporarlo de manera seria. Tenemos, como bien lo dice el nombre de este evento, Educación y Empresas para Generar Riqueza, ir más allá. Ir más allá significa realmente hacer posible que, por ejemplo, en nuestro país cambien ciertas cosas. Porque aquí tengo un dato que me sorprende y nos llama la atención. Por ejemplo, cuando uno ve que los estudiantes extranjeros de doctorado de las universidades de Boston y Washington muestran que de esos estudiantes que estudian su doctorado, los chilenos regresan a su país el 75%. En los mexicanos, el 50%. Los argentinos,
20%. En el Perú solo llega el 10% de los estudiantes de sus doctorados. ¿Qué está pasando con la demanda en nuestro país? Esos estudiantes de doctorado no necesariamente tienen que entrar a las universidades a ser profesores, todos ellos.